Bienvenidos a este nuevo video. Estamos a 17 de junio, ya es tarde, pero lamentablemente no pude salir antes y les pido excusas porque el domingo me habría gustado hacer un video con la información que tenía en ese momento, pero las cosas estaban muy confusas todavía y me pareció que no iba a agregar valor si yo me refería más o menos lo mismo que he hablado el día miércoles anterior. Por lo tanto, preferí esperar hasta hoy, donde las cosas han evolucionado y no podría partir sin antes de agradecer al ministro Mañalich por todo lo que hizo, porque los políticos mezquinos siempre están buscando, y los periodistas incompetentes, siempre están buscando echarle la culpa a alguien. En este caso, se equivocaron. A mi entender, el éxito de que Chile en este momento no tenga la infraestructura colapsada es del ministro Mañalich y de su equipo que lo asesoró durante ese tiempo. Porque sin duda lo ha hecho perfectamente bien. Tengo informaciones de personas que trabajaron con él y que él desde muy temprano hizo una planificación muy acabada, poniéndose en los peores escenarios de lo que nos podría tocar vivir, y eso nos ha permitido en el día de hoy estar en una situación absolutamente distinta a la que han vivido países como España o Italia. Eso no significa que no las podamos vivir todavía. Nos quedan aún al menos una semana, creo yo, con esta situación bastante delicada, y esperemos que las cosas se vayan presentando mejor. Por otro lado, hay que entender que el ministro Mañalich tiene problemas de salud, también lo tiene su esposa, y a pesar de eso, con una muestra de desprendimiento, estuvo dispuesto a aceptar el llamado que le estaba haciendo al país para poder atender una pandemia que tiene en jaque al mundo. Bueno, él quiso estar ahí, sin duda, arriesgando su vida y la de su familia. Y eso, discúlpenme, además de hacerlo bien, tenemos que darle ese reconocimiento. Tuvo ese desprendimiento, tuvo ese sentido de servicio con el país y estuvo ahí en la primera línea para poder, arriesgando su vida, para poder atender a los chilenos que necesitábamos una conducción acertada como él lo hizo. Lamentablemente, el gobierno no pudo resistir a las presiones, aunque algunos dicen que no, que fue un... No. Seamos claros. Yo no creo en las casualidades. Miren qué casualidad. Renuncia el ministro Mañalich y milagrosamente en 48 horas tenemos aprobado el gran paquete económico para... ¡Qué gran casualidad! Bueno, lamentablemente dicen que así es la política, pero también a los líderes se les juzga por sus decisiones. Esperemos que el señor París tenga el mismo éxito que tuvo el señor Mañalich y lo pueda hacer aún mejor. Chile lo necesita. El segundo punto al cual me quiero referir es el tema de las muertes, que entusiasma tanto a los periodistas, preocupados por las muertes, que el muerto más allá y el muerto más acá. Pero la pregunta, independientemente del respeto que yo tengo por las personas que ya no nos están acompañando, pero digamos las cosas como son. Las personas no se mueren porque hubo una mala gestión del gobierno que evitó su muerte. La persona que se ha muerto fue porque alguien de su entorno cercano
no respetó las instrucciones de cuarentena o no respetó el distanciamiento físico. Son muy pocas las personas que, por ejemplo, las que están en el ámbito de la salud, que ellos no tienen opción, pero son muy cuidadosos, les aseguro, cuando se trata de acercarse a sus seres queridos. Algunos sencillamente no se acercan porque no quieren correr, que su grupo más cercano corra riesgos. Por lo tanto, las muertes, números más, números menos, no tienen nada que ver con la gestión del gobierno. Todavía. Distinto es lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, donde por una débil planificación preliminar no tenían dónde dejar a los pacientes y los tenían, y las fotos las vimos todas, los videos, gente siendo atendida en las plazas o lugares a la intemperie porque no tenían espacio en sus redes asistenciales. Bueno, Chile aún no ha visto eso. Ojalá no alcancemos a verlos. Y si no lo hemos visto, fue justamente porque el señor Mañalich tuvo una anticipada planificación que nos ha permitido todavía lidiar con la infraestructura que tenemos en nuestro país. Eso es algo que siempre le vamos a tener que reconocer. Así es que un saludo y muchas gracias al ministro Mañalich por todo lo que hizo. Bueno, para poder comenzar, a mí me gustaría partir con enunciar un poco qué vamos a ver en el día de hoy. Entonces, la pregunta que me gustaría responder es: ¿evolución del coronavirus, hibernación? ¿Sería sensato pensar en una hibernación? Bueno, algunos grupos de opinión, que me merecen todo el respeto, han querido promover esta solución. Hay que tener cuidado. Hay soluciones que son muy buenas en el corto plazo, pero en el largo plazo nos pueden pasar la cuenta. Así es que solamente para poder ir viendo qué vamos a tratar hoy día, vamos a ver dos cosas muy simples: la realidad del país y la cuarentena, que cada vez tenemos más personas en cuarentena y ya creo que vamos para la quinta, sexta semana, ya perdí la cuenta. ¿Se fija? Seguimos en cuarentena, a la usanza nuestra, con las debilidades que tiene, que indudablemente es algunos de los aspectos que vamos a tratar. Vamos viendo la realidad nacional. Me gustaría, para comenzar, mostrarles a ustedes la evolución de los casos a nivel nacional, porque esto hay que mirarlo con calma. Fíjense ustedes, nosotros a comienzos de mayo teníamos del orden de 1.400 casos nuevos. Rápidamente, a la segunda quincena, a una semana después, ya empezamos con 2.700. A la semana siguiente pasamos a 4.098, 1.300 casos de diferencia. Aquí, entre esta semana y la otra, no fue mucho, solamente 300 casos. Aquí, 300, 500 casos realmente, y acá prácticamente 1.000. Entonces, cuando uno ve esta progresión de casos nuevos, lo que todos esperábamos, yo me incluyo, era que con ese tipo de progresión el problema iba a estar en las UCIs, el problema iba a estar en los ventiladores mecánicos, independientemente de lo que se hubiera podido planificar, porque indudablemente que esos números estaban subiendo demasiado rápido. Pero fíjense ustedes qué es lo que nosotros podemos ver. Aquí puse yo los mismos espacios de tiempo para que ustedes puedan ver que las camas UCI efectivamente hasta aquí, hasta la semana 4, estuvieron subiendo a 49 promedio diario. Pero fíjense ustedes, cuando subió prácticamente, les recuerdo aquí por favor de nuevo, cuando subió aquí en 300 casos,
prácticamente 400 casos, resulta que los UCI bajaron prácticamente en 18 promedio diario y volvieron a bajar. Y bueno, y ahora han subido. Pero pensemos que estemos más o menos, podemos manejar un orden de 30. En estas 3 últimas semanas, el promedio diario de incremento de UCIs está en un ritmo promedio de las 3 últimas semanas de 30. Sin embargo, el crecimiento de los casos nuevos pasó de 4.000 a 5.800. 1.800 personas más. ¿Qué nos está diciendo eso? Que los casos nuevos, la gente de esos casos nuevos que llega al ventilador mecánico o a la UCI han ido disminuyendo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué eso? Yo intenté buscar el resultado, el por qué, acá. Entonces lo primero que uno puede ver aquí, esto es una regresión, el R cuadrado significa que el 80% de la variación de los casos nuevos se explica por el aumento de los PCR, lo que significa que es una relación bastante buena. Y aquí nosotros vemos que hay una relación lineal, pero como que aquí, como los 18.000, se empieza a perder esa relación lineal y se insinúa como que las cosas tienen tendencia a estabilizarse en los 5.000 casos. ¿Bien? Bueno, cuando tengamos más datos, podremos corroborar si eso se da o no se da. Pero veámoslo ahora acá por el lado de los ventiladores mecánicos. Y aquí fíjense ustedes que el ajuste es un 97%. Cuando yo hago clases, sobre 90, digo yo, esto es un ajuste espectacular. Lo gracia está en que son datos reales, son datos verdaderos. Pero ¿cómo se hizo esta curva? Vean ustedes, dado que las personas nuevas no van a caer inmediatamente al ventilador mecánico, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pensamos y, digamos, desfasamos en 10 días. Vale decir, nosotros estamos corroborando los casos nuevos que ocurrieron 10 días atrás, porque esas son las personas que eventualmente tienen una alta probabilidad, en el caso de que tengan problemas de salud, de caer en ventilación mecánica. Y eso nos lleva a que la curva de ventilación mecánica como que tiende a estabilizarse en el orden de 1.400 casos. Menos mal, porque si esto hubiera seguido una tendencia lineal, imagínense ustedes con cuántos podríamos estar en este momento, con 7.000 o algo así. Entonces, felizmente, las cosas no han ido por ahí. Hay cosas que se han hecho que yo creo que han ayudado. Por ejemplo, estos nuevos equipos que llegaron, los de alto flujo, que probablemente descomprimieron un poquito el caso de los ventiladores mecánicos, pero indudablemente que aquí hay algo que está ocurriendo con los datos que uno, por el momento, no tenemos explicación, y la única explicación es que como que hay mucha gente que hemos pesquisado con lo que llaman los no sintomáticos, pero esos jamás van a llegar a una ventilación mecánica. Y hemos pesquisado un mayor número de esas personas. Y por lo tanto se empieza a romper la linealidad que traía el tema inicialmente cuando partimos y cuando teníamos del orden de 3.000 casos, donde prácticamente el comportamiento era lineal, creciente. Bien, así es que algo hemos hecho bien, la naturaleza tal vez. Lo importante es que no podemos perder de vista que hay una hipótesis que en algún momento vamos a tener que resolver y que nos pueda estar ayudando a nosotros en que todavía el tema de que nosotros nos vacunemos tempranamente contra la tuberculosis, se está buscando una relación, es una hipótesis por confirmar, que algún grado de inmunidad nos crearía
para efectos de combatir con virus. Pero eso hasta el momento es solamente una hipótesis. Pero puede explicar por qué razón, a pesar de todos los muertos que han querido irle sumando al cuento, que bueno, ok, no importa. Ya se verá la verdad en algún momento de qué es lo que era conveniente y lo que no era, pero lo importante es que seguimos siendo uno de los países con más baja mortalidad por cantidad de confirmados. Bueno, así que eso es importante tenerlo en mente. Ahora yo quiero pasar a explicar un poquito qué es lo que está pasando con las regiones. Porque esto está aquí hasta el día 14 de junio, disculpen, está hasta el día 14 de junio. O sea, lo que estamos evaluando aquí fue lo que pasó, porque esto está informado el 14 de junio a las 9 de la mañana. O sea, en el fondo es lo que pasó el 13. Y para que se entreguen los informes el 13, realmente estamos viendo la foto de lo que ocurrió por ahí por el 10. O sea, realmente esto tiene un desfase. Pero independientemente de eso, está todo desfasado, así que al final, vean ustedes la región metropolitana. A pesar de que ya estábamos con cuarentena, seguíamos subiendo. Ahora pegamos un pequeño bajón, muy pequeño. Veamos ahora Tarapacá, sigue subiendo. Y Tarapacá hace rato que está en cuarentena también. O sea, esto nos indica que las cuarentenas por sí solas no ayudan a resolver el problema. Sencillamente es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar. Pero vean ustedes, para solamente como muestra un botón, por aquí se declaró la cuarentena de San Antonio. La puse acá para que vean ustedes por qué esto está afectando a Valparaíso. Pero una comuna que entró en cuarentena el día 4, ya a los 10 días ya ha bajado su cantidad de su tasa de incidencia. Recuerden que la tasa de incidencia son el número de contagiados, en este caso activos, por cada 100.000 habitantes. Vale decir, es transparente a la cantidad de habitantes. Podemos comparar comunas que tienen o regiones que tienen cantidades de habitantes distintos. Entonces, esto nos indica que acá, Maule Valparaíso sigue subiendo a pesar de la cuarentena. Entonces, Arica Parinacota, vean ustedes, sigue subiendo. Y bueno, de hecho yo estuve revisando casi todas las regiones. Todas están subiendo. Levemente, pero están subiendo. Entonces, hay un tema ya de agotamiento de la cuarentena. La gente se empieza a cansar de estar respetando la cuarentena. Y veamos ahora el caso de Santiago. Vean ustedes el comportamiento. Aquí partió la cuarentena en el Gran Santiago y no la hemos parado más. El 16 de mayo. Ya prácticamente ha pasado 28 días. Y vean ustedes, 2 ciclos completos de cuarentena. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Independencia, que está en verde aquí. Subió, bajó un poquito, subió, y ahora ya está como teniendo una tendencia a la baja. Recoleta, subió y muy lentamente baja. San Ramón, subiendo. San Joaquín, subiendo. La Granja, subió un poquito y ahora como que está reaccionando. Las Condes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Las cuarentenas perdieron su eficacia? Es triste ver a un ministro rogándole a la gente que compra las cuarentenas. Para mí, eso solamente refleja una debilidad de autoridad. El Estado tiene toda la autoridad para obligar a exigir el cumplimiento de la ley. Pero para eso, el aparato estatal tiene que hacer lo suyo. Los jueces, para variar, liberan, ahí tiene una persona 4 veces en su periodo de cuarentena, en 10 días.
la habían detenido 4 veces por no respetar la cuarentena. Y detrás de eso tiene que haber alguien, supongo un juez, que dice, niño, no lo haga más. Y lo libera. Bueno, esas son las cosas que tenemos que resolver como país. Si no nos tomamos en serio las cuarentenas, ahí veíamos al ministro de Defensa, prácticamente otro estilo, amenazando a las personas que no cumplan la cuarentena con nuevas leyes. Pero ¿cuál es el problema que tenemos como país? Que ahora nos está pasando la cuenta. Sistemáticamente liberamos de la autoridad a los carabineros. ¿Quién respeta a un carabinero hoy? ¿Y de quién es la culpa? Del Estado, que le quitó esa autoridad que tenían los carabineros por una... No, mejor no califico. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Ya hemos tenido personas que le tienen el auto a las Fuerzas Armadas, incluso para atropellarlas. Y los miembros de las Fuerzas Armadas están inhibidos. Más bien se les ha ordenado que solamente el armamento es para crear disuasión. Discúlpenme, el armamento que no se ocupa no crea disuasión. Por lo tanto, ya hay un sentimiento en la población de que las Fuerzas Armadas no van a hacer uso del armamento. Así es que, si quieren ejercer la autoridad, está muy difícil hoy día en las condiciones actuales de nuestro país. Por lo tanto, las cosas no van a ser fáciles de manejar. Y para poder demostrar lo que estoy afirmando, tomé los datos de la Universidad del Desarrollo y aquí les paso un recadito, por ahí está mi correo al comienzo de la presentación, porque yo estuve buscando este informe de reducción de movilidad que hizo la UDD. No lo puedo encontrar. Me habría gustado encontrarme con los datos originales para ver cuáles son las consideraciones que hicieron, pero bueno, me las arreglé. Y aquí está, en esta en la abscisa, la reducción de movilidad. ¿Cómo se debe entender esto? Cero quiere decir que la gente se está moviendo igual que antes de la cuarentena. Menos 70 significa que se están moviendo con un 70% menos que lo que lo hacían en un día normal. Esto fue hecho el día 31 de mayo. Por lo menos eso es lo que decían los datos que pude rescatar. Por lo tanto, vean ustedes cómo se puede entender esto. Y otra cosa más. Agregué aquí el tema de los tamaños poblacionales, donde el azulito es hasta 100.000 habitantes, comunas de 100.000 habitantes, y más de 400.000, donde solamente están Puente Alto, Maipú y Santiago, que son las 3 comunas que tienen sobre 400.000 habitantes, si es que no he cometido algún error. Bien, entonces, hecho eso, fíjense ustedes lo curioso. Comunas que han reducido su movilidad, que están, digamos, bajo el 40%, entre el 40 y el 70% de reducción de movilidad, tienen una baja tasa de incidencia relativa, porque indudablemente que tener 200 no es una baja tasa de incidencia. Si tuviéramos aquí 20 sería muy bueno, pero estamos muy altos todavía. Bueno, por eso estamos en cuarentena. Entonces, pero en términos relativos, estamos más bajos que esta zona. Vean ustedes, ¿quién es el tema? Santiago está acá, Ñuñoa, Estación Central, Vitacura, Las Condes. ¿Se fijan ustedes? Pero veamos esta zona ahora, donde tiene una alta tasa de incidencia, tomado 11 días después de la reducción del tema de la movilidad. O sea, lo que yo quise ver era la movilidad que tuvieron el día 31 reflejada el día 11, que es donde están los casos nuevos, o la tasa de incidencia. Y efectivamente, cuando uno se ve que zonas que tuvieron alta movilidad, vean ustedes aquí entre 40 y 20, tienen altas tasas de incidencia. Si a eso le suman
los aspectos derivados del hacinamiento, de ser poblaciones muy o sectores con alta población, por supuesto que la incidencia, ven ustedes, se dispara hacia arriba. Y después tenemos otra cantidad de comunas donde tienen prácticamente, digámoslo con sus letras, no pescan la cuarentena. Pero vean ustedes cuáles son la mayoría de ellas. Pirque, Paine, Padre Hurtado, Ile Maipo, o sea, en general comunas rurales, donde el tema de hacinamiento es muy distinto y quizás el único atípico es San Ramón, que tiene pocos habitantes, pero debiera estar muy preocupado de movilidad. Sin embargo, prácticamente San Ramón no tiene mucha... Y para verlo aquí, ya que lo estamos viendo acá, vean ustedes dónde está San Ramón acá. San Ramón, 356. Y bajó un poco y ahora como que leve alza. ¿Por qué? Porque claramente la movilidad de San Ramón no es consistente con las necesidades que tenemos nosotros como país de que la gente respete la cuarentena. Razones pueden haber muchas, pero en este momento estamos en un problema sanitario. Y el problema sanitario tiene que quedar en segundo lugar. Así es que está claro por dónde tenemos que mejorar. Por el lado de reducir la movilidad de las personas en cuarentena. Me imagino que las medidas que están tomando en este momento el gobierno por el lado de reducir los permisos, limitar la cantidad de veces que las personas puedan salir, etcétera, yo creo que debería impactar en esto. La cuarentena ya por un mes se ve que la eficacia es bien relativa. Y por otro lado, esperemos que el Estado empiece a ser un poquito más incisivo con estos señores que no quieren cumplir la cuarentena y sencillamente los lleven a una residencia sanitaria, pero obligado o preso. ¿Será políticamente correcto hacerlo? No lo sé. Yo no me voy a meter en ese enredo. Lo único que uno esperaría que las autoridades hagan su pega. Y el imperio de la fuerza lo tiene el Estado. Para eso los pusimos en una elección, para que resuelvan y tomen decisiones duras, porque con decisiones blandengues nos va a seguir pasando esto. En ese sentido, no tengo ninguna duda que el espíritu del ministro Mañelich, de ser una persona tremendamente dura en sus decisiones, de alguna forma tenía que haber influido. Por eso lo sacaron. No me quiero pronunciar más al respecto. Así es que, solamente para terminar, y también les quiero pedir, por favor, si alguien sabe dónde está este informe o alguno más reciente, porque me permitiría empezar a entender y a ver cómo la movilidad, al cruzarlo con otros datos, nos puede empezar a dar luces de por dónde podemos resolver el tema. Las residencias sanitarias sin duda nos van a ayudar. Así que solo para terminar, yo cumplo con decirles que no se olviden que yo no soy experto en epidemiología, yo soy experto en gestión de procesos. Es eso lo que me he dedicado a los últimos 20 años. Y el único aporte que yo he pretendido hacer es darle una mirada distinta a los datos. Espero que esta mirada les sirva a ustedes para entender algo distinto que no nos puede transmitir el señor, en este momento, ministro de Salud, con los datos que nos presenta. El análisis es lo que nos permite tener mejor información. También le pido ayuda, si alguno de los que tiene acceso a este video me puede mandar algunos datos que tengan relación entre el impacto del coronavirus y las variables económicas. Porque lamentablemente las variables económicas mensuales
comparado con estos valores diarios, no conversan mucho. Así es que si alguien tiene por ahí algún estudio de los impactos económicos, porque ese es el problema que viene. Esta situación a nosotros nos va a complicar mucho y nos está complicando menos que Perú. Pero yo creo que ya tenemos que empezar a mirar cómo vamos a salir de esto para poder llevar al país a que vuelva a sus niveles de crecimiento que son los que se espera para un país. Si no, el empobrecimiento va a ser catastrófico. El tema de la cesantía. Yo creo que es un tema que ya para nadie, solamente el ciego, no ve lo que va a pasar o lo que ya está pasando. Entonces, nos va a costar salir de esto. No un mes. Yo creo que un par de años, donde vamos a tener que estar lidiando con esta situación. Lo único que yo les puedo decir ahora, pensando en lo que viene, ¿les parece sensato lo que propuso Espacio Público de la hibernación? Lamentablemente, yo no tengo esa respuesta. Parece que no, con la información que yo tengo. Pero, ¿basado en qué? En que una hibernación nos deja sin comer. Y eso no creo que nuestra gente esté dispuesta a soportarlo. Y el caos que tendríamos para ir a comprar los supermercados antes de que comience la hibernación sería catastrófico. Si ya lo hemos visto con las cuarentenas lo que pasa, imagínense con una hibernación. Entonces, yo sugiero que nos tomemos las cosas con calma, veamos si estas otras cosas que estamos haciendo resultan, porque parece que las prácticas de shock no son la mejor solución. Al menos, honestamente, eso es lo que cree que les habla. Y por eso lo tengo que decir de esa forma. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y será hasta otra oportunidad donde un análisis me permita a ustedes agregarle un poquito más de valor a la situación que está viviendo el país. Pero todavía nos quedan algunos días por delante donde la cosa se nos puede complicar muchísimo. Así que por favor, cuídense. Y la clave es no caer al hospital ni siquiera por un dolor de muela. Por ahí, por favor, hay que mantenerse alejado de los centros hospitalarios. Buenas noches.